Hola, buenas tardes. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que es el factor de transferencia. Yo creo que muchos han oído hablar acerca de esto, pero bueno, vamos a dar una explicación, una breve explicación acerca de qué es este factor. Bueno, el sistema inmunológico. Este se encarga principalmente de proteger al organismo de lo que son varias enfermedades, principalmente de las infecciones, pero vamos a encontrar que está compuesto por varias células. Tenemos que se dividen en dos grupos. eh, el innato, que viene los leucocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etcétera. Y otra parte que se llama adquirido, donde tenemos las células B y las células T, donde bueno, ya se les llama como eh, un sistema específico. Ahora, los primeros que actúan cuando nosotros presentamos alguna enfermedad son los neutrófilos y los macrófagos. Estos van a crear unas señales, ¿sí? Y posteriormente los van a llevar a lo que son las células especializadas, que son las células B y T, y estos van a aumentar las defensas contra este microorganismo. Estas señales pueden ser inductoras, o sea que pueden aumentar las defensas, o pueden ocasionar que se disminuyan estas defensas. Esto es relevante en algunas enfermedades. A veces, cuando estas señales son erróneas, vamos a encontrar un desequilibrio inmunológico. ¿Qué es el factor de transferencia? El factor de transferencia es un extracto de los leucocitos, o bien dicho, el extracto dializable de leucocitos. Lo que hacen es que rompen la célula y de ahí sacan una porción. Y eso es lo que constituye el factor de transferencia. La principal acción es reeducar y fortalecer al sistema inmunológico. Como les decía, hay enfermedades en las que hay que aumentar las defensas y hay algunas enfermedades donde esas defensas están aumentadas y las tenemos que disminuir. Precisamente les hablaré de algunas pequeñas enfermedades a muy grandes rasgos. Por ejemplo, enfermedades infecciosas producidas por algunos virus, como lo es algunas gripas que se presentan de manera repetitiva, sobre todo cuando uno está envuelto en mucho estrés. A veces presenta lo que son los fuegos. Empiezan a aparecer muchos fuegos, o uno que otro, uno y luego aparece otro. Esto es porque las defensas regularmente están bajas, y entonces es lo que nosotros queremos hacer, fortalecer esas defensas. También tenemos infecciones por hongos. Regularmente dentro de nuestro cuerpo hay hongos a los que les decimos flora normal.
o bacterias que son buenas, ¿sí? Igual, hongos buenos, por así decirlo. Obviamente todos están limitados, pero cuando hay un desequilibrio, entonces ahí tenemos un problema, porque entonces eso nos empieza a atacar y provocar enfermedades, que uno de los factores precisamente es inmunológico, pero también puede deberse a otros factores. Otras enfermedades inmunológicas, aquí tenemos, por ejemplo, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, bueno, podemos abarcar dos tipos. El inicio de la artritis reumatoide, ¿qué pasa? Ahí nuestras defensas empiezan a atacar a nuestro cuerpo. Entonces ahí tenemos precisamente un desequilibrio. Lo que nosotros tratamos de hacer es disminuir esa respuesta. No tanto que disminuyamos las defensas en nuestro organismo, sino que disminuyamos esas defensas de que ataquen a nuestro cuerpo. Hay mucho tipo de enfermedades que es lo que sucede. Por ejemplo, hay personas que tienen hipotiroidismo, donde precisamente las células empiezan a atacar a la tiroides y eso es lo que provoca. Por ejemplo, otra enfermedad, la miastenia grave, también las células empiezan a atacar a los mismos nervios. Y así hay varias enfermedades que empiezan a atacar al mismo cuerpo. Crónico-degenerativas. Por ejemplo, aquí regularmente las inmunológicas a largo plazo se vuelven en enfermedades crónico-degenerativas. Pero también, por ejemplo, lo tenemos en el caso de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se puede controlar y que a la larga la persona puede vivir sin tener ningún tipo de problema más que controlar su azúcar. Pero si no se controla ese azúcar puede tener ciertas complicaciones como es el pie diabético. Este pie diabético, como las defensas bajan y aparte hay ciertas complicaciones, a veces es difícil que esas lesiones cierren. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, el factor lo que va a ayudar es a cerrar esas heridas. Va a ser nada más un ayudante para cerrar esas heridas, pero nada más. En el caso de una artritis ya avanzada, también nos va a ayudar a disminuir un poco el cuadro y algunas otras enfermedades que podemos ir disminuyendo. Ahora, nos va a ser un auxiliar. Este auxiliar lo vamos a poder manejar nosotros como, por ejemplo, en el caso de las quimioterapias y las radioterapias. ¿Por qué? Va a disminuir lo que son, por ejemplo, náuseas, vómito después de estas terapias. También nos va a ayudar en lo que es. Ahora, bueno, aparte de todo esto, obviamente hay una clasificación de medicamentos. Aquí yo creo que es importante hacer hincapié porque mucha gente dice muchas cosas y sobre todo los laboratorios y los médicos y todo es importante. ¿Qué dice la FDA? ¿Qué dice la OMS? ¿Qué dice la Secretaría de Salud? ¿Qué dicen todos? Bueno, un biofármaco es un fármaco, ¿sí? O un medicamento que está producido por lo que es biotecnología molecular. Esto es, para nosotros tener un medicamento que se saque
de la sangre de un humano, de un pollo, de un caballo, de lo que ustedes quieran, y lo podemos descomponer, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿sí? Tenemos que pasarlo por un proceso que se llama una biotecnología actualmente. Estos medicamentos se tiene que comprobar que haya una actividad farmacológica, ¿sí? Que realmente causen un beneficio. Ahora, también nos requieren que tenga actividades físicas en el organismo, químicas. Químicas se refiere a toda la secuencia. Hagan de cuenta que cuando nosotros sacamos la fracción del medicamento o de la molécula, necesitamos conocer toda la composición de la partícula. Eso es la parte fuerte que nos piden. Y biológicas, ¿sí? O sea, que de dónde lo sacan. Todo esto para tener ese principio activa de un medicamento biotecnológico. ¿Ok? Actualmente el factor de transferencia, el problema es que no tenemos hasta cierto punto la secuencia completa. Falta un pedacito. Entonces, por eso todavía no puede ser considerado como un biofármaco. Por lo tanto, lo tenemos, está como entre biofármaco y entre suplemento, o sea, no podemos clasificarlo, tenemos como en medio. Entonces, ¿cómo lo podremos tratar? Y esto realmente es definitivo, ¿no? Es un ayudante en una terapia médica, ¿sí? Definitivamente. ¿Por qué? Porque no me reemplaza ningún medicamento. O sea, lo que yo estoy haciendo es fortalecer mi sistema. Va a funcionar como una vacuna, que es, a mí me ponen la vacuna de la varicela. Eso no me garantiza que yo en ningún momento voy a tener varicela. La voy a tener, pero no va a ser tan fuerte como si no tuviera la vacuna. Entonces, si yo tengo diabetes, necesito tomar mis medicamentos para la diabetes. Y si complemento con el factor, que es un complemento, quizás pueda ayudarme a disminuir lo que son los efectos a largo plazo, que yo no presente tantas complicaciones, y se me puede hacer un ajuste de medicamentos dependiendo de la mejoría que yo tenga, pero eso tiene que ser con el médico que me está tratando, y en base a eso, como médico, que yo receto el factor, entonces yo voy a ajustarme a lo que el médico que me está mandando el tratamiento voy a ajustar mi tratamiento. Que cada tratamiento va a ser diferente. No todos van a ser iguales ni estándar. Ahora, como por ejemplo nosotros tenemos presentaciones, dependiendo mucho de los laboratorios, hay muchos tipos de presentaciones. Se han sacado al mercado una infinidad de presentaciones. Tenemos presentaciones que vienen desde cápsulas, presentaciones inyectables, ¿sí? Presentaciones, en este caso, nosotros la manejamos líquida, transparente, que no tiene color, no tiene sabor. La ponemos abajo de la lengua, de preferencia en ayunas, media hora antes o
de los alimentos o 2 horas después. También hay un laboratorio que presenta el factor de transferencia este, con sabor. También se presenta así. Y hay otros factores que son en polvo y que les dan el agüita para que cuando lo van a tomar ustedes le pongan el agüita, lo agiten y se lo tomen. Ajá. O sea, hay diferentes tipos de presentaciones de acuerdo al laboratorio o de acuerdo a quien los produce. Obviamente, dependiendo del tipo de presentación, va a ser su conservación. Como dijimos, no todos tienen la misma conservación. En este caso, el que nosotros manejamos requiere una refrigeración de preferencia a 0 grados para que lo tengamos en el congelador y no perdamos la actividad que tiene. O sea, igual como las vacunas, se tienen que tener en congelación. Regularmente tiene una caducidad de 2 años. Ajá. Si está congelado, o sea, que se hace hielo, puede durar hasta 5 años. Ustedes agarran, lo sacan del congelador, lo dejan a temperatura ambiente unos minutos, lo colocan entre sus manos, se vuelve líquido y entonces se lo toman. ¿Qué seguridad se tiene hasta ahora con los factores de transferencia? Realmente se han hecho contados estudios, no podemos hablar como de otros medicamentos que se han hecho muchísimos estudios. Por lo tanto, o sea, hablando de países. Entonces, a eso es a lo que me refiero de pocos estudios. Hasta hoy, la seguridad la hemos visto desde bebés, que se les puede llegar a dar el factor, hasta la tercera edad. No hay un intervalo que nos diga a partir de los 6 años hasta los 60 años, o que tengan alguna enfermedad, insuficiencia renal, o que tengan problemas de hígado. No ha habido hasta eso algún problema, ni se presentan algún tipo de alergias. Ahora, esto era lo que hablábamos de la dosis y el tratamiento. Bueno, la dosis obviamente a lo mejor al principio nos traen los laboratorios, nosotros checamos, me dicen qué medicamento están tomando, ¿sí? Cuánto llevan, las molestias y todo eso. Bueno, en base a todo eso se genera un tratamiento y se dice, bueno, ¿sabes qué? Te vas a este tratamiento y lo vamos a manejar por determinadas semanas. Y bueno, en tantas semanas vas a acudir a la siguiente cita. A lo mejor pedimos algunos laboratorios de referencia o a lo mejor si se está yendo a otra institución, bueno, de ahí mismo si te dan los laboratorios puedes asistir ya con esos laboratorios y entonces vemos cómo ha funcionado. Si esa dosis que le llamamos de ataque ha mejorado el cuadro o hay que hacer algún tipo de modificación, disminuir la dosis y llegar a un punto de equilibrio. Entonces cambiamos a una dosis de mantenimiento, donde el paciente va a seguir tomando el factor, pero menos días y se le va a ir quitando gradualmente hasta que su cuerpo se pueda mantener en una adecuada, que el sistema inmunológico se mantenga adecuadamente. Entonces, sí es necesario que
el factor sea recomendado o sea administrado por un médico, ¿sí? Y con los laboratorios específicos y está revisando tratamiento. Sí, es muy importante para los ajustes de medicamento. Aquí, importante, costos. Híjoles, este es bien difícil. ¿Cuáles son los costos? Bueno, es bien variable. Los costos, tenemos muchos intervalos de costos. Primero, varía en la presentación, ¿sí? No es lo mismo uno inyectable, uno líquido, ni uno liofilizado, porque los procedimientos por los que pasa son diferentes, como en los patentes, también cada laboratorio pues es diferente. Y bueno, de ahí la distribución también igual. Y ya después de todo eso, viene la parte del médico, ¿sí? La parte médica, ¿no? Ahí sí, como, bueno, usted no puede ir a la farmacia y comprar su factor de transferencia porque no se lo venden en la farmacia y lo tienen que adquirir lo más probable con un médico. Entonces ahí varía mucho el costo, dependiendo de muchos factores. Entonces yo creo que aquí es importante también valorar ese aspecto desde el laboratorio, de dónde proviene, quién lo fabrica, y el médico, les digo, el médico que se los da, que ustedes le tengan confianza y todo, porque así como se ha sacado tantos factores, recuerdan, no sé si recuerdan que cuando esto se puso muy de moda casi hace un año, hasta en la esquina te lo vendían. Entonces sí es necesario que chequen todo eso. Es igual como el relajo que se hizo con las células madre. Por lo tanto, hay que informarse lo más posible. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, mándanos un mail. Tenemos la página de Facebook y nos pueden contactar vía telefónica y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.